Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Hoy se cumplen 105 años de la Revolución de Octubre, una fecha importantísima para los comunistas, porque la Revolución de Octubre no fue solamente importante para la clase trabajadora de Rusia, sino que fue importantísimo para la clase trabajadora de todo el mundo, ya que la toma del poder por parte de los bolcheviques supuso un antes y un después en la historia del movimiento comunista, porque antes de los bolcheviques ni un solo partido comunista había conseguido tomar el poder, y los bolcheviques tomaron el poder en Rusia, derrocaron el gobierno provisional y extendieron el poder soviético a lo largo de toda Rusia. Y esto es importantísimo, porque aunque hayan pasado 105 años, todavía se sigue hablando de la Revolución de Octubre. Tanto, lógicamente, comunistas hablan de la Revolución de Octubre porque es trascendental, pero es que anticomunistas también hablan de la Revolución de Octubre. Y esto demuestra la importancia histórica que tiene la Revolución de Octubre en la historia del movimiento obrero y del movimiento comunista y de la historia en general. Así que nosotros, como comunistas, estamos obligados a grabar este vídeo y explicando brevemente la Revolución de Octubre, dando nuestra opinión acerca de la Revolución de Octubre y, como no, celebrando con todos vosotros esta fecha tan importante para los comunistas. Así que vamos con el vídeo, este Replaneta, comenzamos. La Revolución de Octubre fue sumamente importante, porque después de que los bolcheviques tomaran el poder, la clase trabajadora de todo el mundo tuvo el ejemplo revolucionario para poder aprender de él y poder implantar o, bueno, intentar llevar la revolución en sus respectivos países, pero ya con un ejemplo revolucionario que había triunfado, que era la Revolución de Octubre. Hasta entonces, bueno, hubo distintos intentos, distintas experiencias revolucionarias del proletariado, pero la Revolución de Octubre fue la experiencia revolucionaria clave para que el proletariado viera cuál era la vía, el camino para tomar el poder. Además, en esta fecha, que es el cumpleaños de todos los comunistas del mundo, hay que aclarar ciertas cosas. Es que realmente la Revolución de Octubre no fue la Revolución de Octubre. O sea, a ver si me explico, la Revolución de Octubre no fue en octubre, sino que fue en noviembre. Tened en cuenta que los rusos en aquellos años tenían el calendario juliano y nosotros tenemos el calendario gregoriano. Entonces, en nuestro calendario, la Revolución de Octubre se hizo a principios de noviembre. Es decir, para nosotros sería la Revolución de Noviembre, pero queda bastante cutre, ¿verdad? Así que, bueno, la Revolución de Octubre. Tened en cuenta, además, que existe un debate sobre cuál es la fecha en la que realmente empieza la Revolución de Octubre. Porque si uno entra, por ejemplo, que sé, a Wikipedia, o puede ir a cualquier enciclopedia, o no sé, a cualquier libro de historia sobre la Revolución de Octubre, verá que la fecha que se pone como el inicio de la Revolución es el 25 de octubre, que sería el 7 de noviembre en nuestro calendario. Pero esto no es del todo correcto, porque si uno, por ejemplo, va a la obra, a la obra Historia del Partido Comunista Bolchevique de la Unión Soviética, o, no sé, o va a los tomos de E.H. Carr sobre la historia de la Rusia soviética, se va a dar cuenta que realmente la revolución no es que empiece el 25, empieza el 24. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que viene esta fecha, mucha gente me pregunta, oye, ¿qué? ¿Pero cuándo es? ¿El 24 o el 25? Porque tú siempre dices que es el 24. Bien, efectivamente, yo defiendo que fue el 24. ¿Por qué? Porque el 24 hubo varias acciones que fueron claves y dieron el pistoletazo de salida para que empezara la revolución. El 24 ya los bolcheviques pusieron toda la carne sobre el asador y empezaron las revoluciones, ¿verdad? Que la mayoría de las acciones se dieron el 25. Pero el 24 ya hubo acciones revolucionarias. Haciendo un breve repaso. El 24 de octubre, los delegados de los soviets que llegaron a Petrogrado para celebrar el segundo congreso de todos los soviets de Rusia,
En ese mismo momento que se veía que esos soviets que ya estaban bolchevizados, que ya los delegados, los jefes, no eran mencheviques socialrevolucionarios, sino que eran bolcheviques, ya se iba a proclamar traspasar el poder realmente a los soviets y acabar con la dualidad de poderes, gobierno provisional soviet, quitar el gobierno provisional y transferir todo el poder a los soviets. Pues en esa fecha, el gobierno de Kerensky, el tan gobierno democrático de Kerensky, que no era democrático ni lo eligió nadie, bien, mandó desde las 10 de la mañana a cerrar con carros de combate la imprenta de Rabochi Put de los bolcheviques, que entonces era uno de los órganos de expresión de los bolcheviques. Y los guardias rojos acudieron allí y pararon a la policía del gobierno. Y, bueno, pudieron sacar el periódico. Y ese periódico de ese día ya llamaban a la insurrección armada. Es que es así, ya llamaban a la insurrección armada. Y durante el día los bolcheviques fueron de un lado a otro preparando a la Guardia Roja, a los soldados que estaban con ellos, a los marinos, a todos, porque la insurrección se iba a dar ese día. Es más, está la famosa carta de Lenin, de cuando escribe disfrazado de obrero, por cierto, que hay fotos, lo podéis ver en Google, por ejemplo, si ponéis Lenin disfrazado de obrero, le vais a ver, que escribió que ya no había vuelta atrás, que la insurrección ya había empezado y que había que tomar el poder. Lenin dice 24. Bien, esto es sumamente importante. Y tras escribir esa carta se dirige a Smolny, ¿no? Donde estaba ya el Comité Militar Revolucionario, que va a ser el Estado Mayor de la Revolución. Así que vemos ya que el 24 ya hay varias acciones. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que en las acciones claves de ocupar la banca, los servicios telefónicos, servicios postales, los puentes, varios puntos estratégicos de Petrogrado, empezaron en la madrugada del 25 de octubre. ¿Bien? Pero vemos que realmente empieza el 24, el desencadenante es el 24, y el 25 empiezan las acciones. Es verdad que para la mañana ya los guardias rojos ya acechan el Palacio de Invierno y el crucero Aurora se pone a un tiro de cañón del Palacio de Invierno. Bien. Y bueno, cuando pega el famoso cañonazo el crucero Aurora, pues se asalta el Palacio de Invierno. Bueno, tampoco voy a explayarme mucho más porque esta misma semana tendréis el vídeo sobre la Revolución de Octubre en el que explicaré con muchísimos detalles cómo se preparó todo y cómo se asaltó a Palacio de Invierno, qué decretos aprobaron y bueno, cómo fue todo hasta prácticamente empezar la Guerra Civil, ¿no? Pero eso sí quería aclarar porque cada vez que se acerca esta fecha veo que hay muchísima discusión y que la gente no se aclara. Normalmente la gente, bueno, se queda con que es el 7 de noviembre, hoy es 7 de noviembre, que he decidido subirlo hoy, pero realmente tened en cuenta que el 6 de noviembre, 24 de octubre en el calendario ruso de entonces, ya empiezan las primeras acciones y es el desencadenante de la Revolución de Octubre. Otra de las cosas que quiero decir es que la Revolución de Octubre, como bien indica Lenin, no es simplemente una experiencia nacional. Fue una experiencia internacional. Tuvo una repercusión internacional. O sea, tened en cuenta qué bien vieron la jugada los bolcheviques, que no hicieron la revolución en cualquier momento, hicieron en un momento muy concreto, en el que estaba la Primera Guerra Mundial. La Triple Entente y las potencias centrales estaban guerreando, estaban batallando entre ellos. Rusia estaba perdiendo. Las ofensivas que estaba lanzando ya el gobierno provisional no servían de nada, absolutamente de nada. Se estaba debilitando enormemente Rusia. Y si los bolcheviques, como bien entendió Lenin, daban una insurrección armada, la burguesía que se estaba matando, bueno, la burguesía no, pero los estados imperialistas que estaban combatiendo entre ellos, no tendrían la oportunidad, al menos a corto plazo, de ir a Rusia a desplazar a los bolcheviques o parar la insurrección. El gobierno provisional solamente podía hacer frente a la insurrección con las tropas que ellos tenían. Es decir, fue un momento clave. Bien, y prácticamente la Revolución de Octubre triunfó precisamente porque eligieron muy bien el contexto, porque Lenin entendió que las condiciones objetivas y subjetivas
estaban consolidadas. Y, efectivamente, la revolución triunfó. Luego, prácticamente a los 2 días, yo defiendo que empezó a los 2 días la guerra civil, con el primer intento de Kerensky, con el general Krasnov, de tomar Petrogrado. Otros dicen que fue más adelante, otros incluso dicen que ya fue en la Revolución de Febrero. Hay un debate abierto ahí también, muy muy grande, y cuando sube el vídeo sobre la guerra civil, que será dentro de la siguiente semana, ya veréis cuál es el debate y cuál es mi opinión al respecto. Pero eso demuestra realmente que entendieron muy bien las condiciones y que dieron el momento idóneo a la revolución. Y efectivamente la situación y las condiciones de la clase trabajadora de Rusia cambiaron. Pero no solamente de Rusia, sino que fue de todo el mundo. Porque muchos obreros en los países capitalistas, sobre todo de Europa, se contagiaron del efecto revolucionario ruso. Al año, en Alemania, menos de un año, en Alemania se dio la Revolución de Noviembre. Y seguido a la Revolución de Noviembre hubo el levantamiento espartaquista, se proclamaron repúblicas soviéticas en distintos territorios de Alemania. En Hungría se proclamó la República Soviética. En Polonia hubo varios intentos también por parte de los soviets de tomar el poder. Después de la Primera Guerra Mundial se dio el bienio rosso en Italia, que ya tenía un carácter más consejista, más anarcocomunista, pero bueno, ahí está el ejemplo también, ¿no? Y eso deja entrever que realmente el ejemplo revolucionario de los bolcheviques contagió a la clase trabajadora de todo el mundo. Y una de las causas, por ejemplo, por la que los bolcheviques triunfaron en la guerra civil fue precisamente que hicieron la agitación y propaganda a nivel internacional, dejando claro que la guerra civil no era solamente una guerra entre un bando de Rusia, el bando rojo, el ejército rojo, y el bando blanco, el movimiento blanco, el ejército blanco. No simplemente un choque entre estos dos bandos, sino que era una lucha de clases a nivel internacional. Y esto se explica porque hasta 14 países intervinieron en Rusia. Países de la Triple Entente, incluso Alemania también. Primero, abiertamente, antes del Tratado de Brest-Litovsk, y después, por debajo del tapete, apoyando en el Donbass, en Ucrania, a diferentes contrarrevolucionarios. ¿Por qué? Porque tanto Alemania como los países de la Triple Entente tenían los intereses de aplastar la revolución, de aplastar a los bolcheviques, para que no se contagiaran el resto de los obreros de los países capitalistas. Fue importantísimo el ejemplo que dieron los bolcheviques. Y por primera vez en la historia pudieron proclamar un Estado soviético, un gobierno soviético. Una de las críticas, por ejemplo, que le hacen a Lenin y a los bolcheviques es que prácticamente el Estado que crearon los bolcheviques fue una continuación del Estado ruso, ¿no? Del Estado zarista, después el Estado democrático burgués, que era el gobierno provisional, y después el Estado soviético. Pero no es cierto. Es decir, es verdad que en el aparato estatal hubo ciertas instituciones que literalmente de la noche a la mañana les cambiaron el nombre, metieron nuevas personas y siguieron funcionando. Pero claro, Lenin ya lo aclaró. O sea, la construcción de un Estado socialista no se crea de la nada, sino que se crea partiendo de los recursos materiales y humanos que nos deja la anterior sociedad. Esto lo entendió muy bien Lenin. Ahora bien, ¿cómo se dice? Porque Marx ya declaró que había que destrozar el Estado burgués y erigir sobre el nuevo Estado proletario, que se extinguirá. Bien, entonces, la destrucción de ese aparato burgués no se hizo de la manera que igual Marx y Engels pensaban, ¿no? Sino lo hicieron condicionados por la geopolítica y por las condiciones materiales y objetivas que tuvieron en ese momento los bolcheviques. Que fue la contrarrevolución, el comienzo de la guerra civil, la invasión imperialista, la lucha contra los nacionalistas en distintos territorios, como puede ser en el Cáucaso, en el Báltico, Ucrania. Claro, es que todo esto no se puede obviar. Quisieron que tal vez podían haberlo hecho más como dijeron Marx y Engels. Sí, seguramente. Pero es que realmente hicieron partiendo de las condiciones materiales que tenían.
Muchas de las cosas, como puede ser la creación de la Checa, la tuvieron que hacer por encima de la Orjana. Lo tuvieron que hacer literalmente encima. El Ejército Rojo, por decreto de Trotsky, por ejemplo, ya dedicó un vídeo a esto, integraron oficiales zaristas. Y algunos de los oficiales zaristas pues, se convirtieron en destacados militares del Ejército Rojo. Otros desertaron, lógicamente, pero otros se convirtieron en grandes generales y mariscales, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, sí, muchas cosas cambiaron de la noche a la mañana, pero ¿cómo se está haciendo destrozar ese Estado capitalista y burgués y convertirlo en un Estado socialista o un Estado soviético? Incorporando los soviets, dejando cierto margen a los sindicatos. La discusión de los sindicatos es un claro ejemplo de ello. Por ejemplo, decretando ciertas leyes y ciertos decretos que atentaban directamente contra los intereses de la burguesía. O sea, nunca se puede olvidar cuál es el carácter de un Estado. Un Estado per se tiene unas características bien delimitadas. Es una máquina de dominación de una clase sobre otra. Eso está clarísimo. Pero la diferencia es qué clase toma ese Estado. Entonces, el carácter del Estado y a quién oprimes es muy importante. No es lo mismo cuando el gobierno provisional, que literalmente era la envoltura perfecta para la burguesía y los terratenientes para oprimir al campesinado y a la burguesía, que el Estado soviético donde precisamente los obreros y el campesinado eran la clase dominante y reprimían a la burguesía y los terratenientes. No es lo mismo. Y reprimían, ojo, a ver qué era en la Checa, a ver qué era el terror rojo, que por cierto, muchísima gente en el entierro de Urisky, que atentaron el mismo día contra Urisky y Lenin, los socialrevolucionarios, algunos dicen que eran anarquistas, pues ahí la gente en el entierro de Urisky pidieron el terror rojo. Acabar con la burguesía, decían, viva el terror rojo. Claro, porque saben perfectamente que a la ciudadanía no le iba a venir el terror rojo. Le iba a venir a la burguesía, a los terratenientes, a esa gente, a los saboteadores, a los terroristas. Contra eso se iban a dirigir el terror rojo, sobre todo dirigido por la Checa, de Félix Dzerzhinsky. Así que vemos realmente que hay muchas cosas a tener en cuenta en la Revolución de Octubre. Y una de las cosas, la Revolución de Octubre fue violenta, fue armada. Eso es innegable. Una cosa es que siempre apostaran por ello. No siempre apostaron por ello. Pero en el sexto congreso del partido, que lo dirigió Stalin, por cierto, se las dejó bastante claro que la única vía era la insurrección armada. Por el periodo de reacción en el que había entrado Rusia y concretamente el gobierno provisional. La única vía que le habían dejado era la insurrección armada. Y solamente puede ser armada, solamente se puede tomar el poder ante la vía revolucionaria. Ahora bien, esto no significa que se pueda comprar, por ejemplo, la teoría y práctica de los socialrevolucionarios que se pasaron por lo menos una década atentando, realizando distintos actos de sabotaje. No, o sea, realmente hay que... la forma de lucha marxista, leninista, revolucionaria es partir de las huelgas económicas, de las manifestaciones políticas, sumarlas, crear una huelga política y transformarla en insurrección armada. Que la insurrección armada sea una y sea un tsunami que barra todo, no que sea constantemente el uso, ¿no?, de esa vía armada para poder tomar el poder. Depende siempre de las condiciones, pero la teoría, que Lenin aclara muy bien en quiénes son los amigos del pueblo y cómo lucha contra la socialdemocracia, o el aventurismo revolucionario de Lenin, lo deja muy claro cuál es la vía. Y eso no significa que criticar la práctica de constantemente utilizar la vía armada significa renegar de la insurrección armada. No estoy diciendo eso, ¿eh? La insurrección armada es necesaria y será necesaria para tomar el poder. La revolución, obligatoriamente, como decía Marx y Lenin y Engels, es violenta. No hay más. Si no, no se puede tomar el poder. Eso lo aprendieron muy bien los bolcheviques y lo llevaron a cabo, cómo no. Sé que hay ciertos aspectos que vemos que ellos tuvieron muchísimos debates, tuvieron muchísimas broncas, fracciones, luego acabaron juntando. Incluso
Una de las lecciones que debemos de aprender de la Revolución de Octubre es que mucha gente con la que estuvieron por lo menos una década discutiendo fuertemente, además, como puede ser con Trotsky, como puede ser con los, no los, sí, los comunistas de izquierdas, como Lunacharsky y compañía, les acogieron en el partido. Les acogieron. ¿Por qué? Porque en la revolución se encontrarían todos. Ahí no había, todo aquel que estaba por la revolución y estaba en contra de la guerra mundial tenía que ser un camarada. Y yo espero realmente que si eso llega, por ejemplo, en España o en cualquier otro país, se dé también. Y no se impongan los egos de las personas o se impongan en las etiquetas de partidos, sino que realmente haya una unión en la acción y se opte por la vía revolucionaria y se consiga tomar el poder. Porque si no, si se hace una zapa contrarrevolucionaria, realmente no vamos a ningún lado. Y ahí los bolcheviques creo que dieron una lección bastante grande a todos los comunistas, sobre todo a los comunistas de hoy, que tenemos que hacernos autocrítica. Y ahí Stalin y Trotsky trabajaron conjuntamente, con sus discusiones, lógicamente, pero trabajaron conjuntamente, por ejemplo. Eso es muy importante recalcar. Así que bueno, creo que con este breve vídeo en el que quiero celebrar con todos vosotros el 105, que se hayan cumplido 105 años de la Revolución de Octubre y que aún se siga hablando de la Revolución de Octubre y que critiquen y critiquen que ese ejemplo revolucionario quedará ahí y para nosotros será todo un ejemplo. Así que celebrarlo con todos vuestros camaradas y realmente honrar a los revolucionarios que dieron su vida para tomar el poder en Rusia. Así que bueno, voy a dejar aquí este vídeo, espero que os haya gustado, si es así, dar like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, recordad que en la descripción del vídeo tenemos el enlace de PayPal donde podéis donar dinero para ayudarnos a crecer y que podamos seguir subiendo contenido, también tenéis los documentos que tenemos a la venta y seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Así que bueno, esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud, camaradas.